La búsqueda espiritual. Reflexión número 1. Les doy la bienvenida a Juliet, Tarot y Espiritualidad. En este video quisiera hacer una reflexión para que nada nos pueda apartar del camino espiritual. Esta es una reflexión personal por experiencias que yo misma he vivido a través de los años. Muchas veces buscamos en distintos ámbitos de la vida lugares donde poder crecer, no solo como personas, sino como almas. Y muchas veces, precisamente esto, es lo que nos aleja del camino sin darnos cuenta. Un ejemplo claro es cuando decidimos participar en grupos u organizaciones pensando que esto puede traernos algún tipo de beneficio espiritual. Y muchas veces así es. Nos reunimos en grupos de meditación, relajación, reiki, yoga, etc. Pero en otras, esto puede significar ir perdiendo poco a poco nuestra propia identidad. Nuestra identidad es lo que nos define como seres únicos e irreemplazables, nuestra propia identidad de valores y conductas. Para decirlo de una forma más sencilla, serían las raíces que provienen de lo más profundo de nuestro ser, lo que realmente no podemos cambiar porque está impregnado en nuestra definición del yo. No como egocentrismo, sino como creencia. Entonces vamos pasando por estos grupos y comenzamos a cambiar, tal vez sin darnos cuenta, poco a poco. Cambiamos de gustos, de formas de pensar o de nuestra propia creencia de cómo veíamos el mundo antes de esto. No porque nuestra propia búsqueda nos llevó por este camino, sino porque estos grupos u organizaciones nos impusieron sus reglas. Y en vez de hacer el cambio desde adentro, porque nuestro instinto y búsqueda nos lleva a cambiar y ser mejores, lo hacemos desde lo externo, solo porque otras personas nos dicen que debe ser así. Y año tras año nos vamos acomodando a paradigmas que no son nuestros, son de la masa. Llámese grupo de meditación, cocina, gimnasios o grupos religiosos. Pensamos que esas personas nos comprenden, que pertenecemos, en otras palabras, nos integraron. Pero eso depende. Mientras sigamos sus reglas al pie de la letra, estaremos bien. Pero si llevamos nuevas ideas o proyectos o cambiamos en lo más mínimo sus paradigmas, nos hacen creer que los equivocados somos nosotros porque no comprendemos sus reglas. En otros aspectos pasa lo mismo con los jóvenes, que comenzaron su viaje espiritual, pero por sentirse aceptados comienzan a beber alcohol o a tatuarse o a consumir sustancias tóxicas. Todo por la aceptación del grupo, la aceptación de la masa que ellos decidieron o creyeron eran sus amigos. Y entonces vamos cambiando y seguimos cambiando y nuestro mundo se pone patas para arriba y no nos damos cuenta por qué. Vuelvo a aclarar, estoy hablando de cuando los demás nos dicen qué comer, qué vestir, qué tomar, no cuando la decisión viene desde lo más profundo de nuestro ser.
Somos seres con libre albedrío y podemos vivir y vibrar como queramos. Eso sí, siempre y cuando no dañemos a nadie con nuestros actos. Se vale todo, siempre que vibre con la bondad y el amor. El color que prefieras, los gustos musicales, etc. Asimismo, como buscamos que desde afuera no nos impongan reglas estrictas, nosotros tampoco impongamos condicionamientos a nadie, pues cada quien está en la búsqueda de su camino espiritual, que es personal y único. Estoy hablando de por qué hacemos cosas que en realidad no sentimos. ¿Por qué? Porque a través de los años nos vamos perdiendo en los gustos de otros, en las creencias de otros, y vamos dejando dormida esa parte nuestra que sabe que todo eso nos sincroniza con nuestro interior. Y nos volvemos extraños a nosotros mismos y nos sentimos perdidos sin saber quiénes somos. Tenemos que aprender a decir no cuando sentimos que esa nueva actividad o ese gusto no resuena en nuestro interior. Porque llegará un día que por esos condicionamientos externos perderemos el rumbo y la culpa habrá sido toda nuestra, de nadie más. No sigamos las masas. Las masas solo tienen una mente colectiva condicionada por otra masa que les dijo cómo vestir, qué comer y qué escuchar, y qué está bien y qué está mal. Nosotros esto lo podemos saber sin necesidad de que otro nos lo diga. Si escuchamos la voz de nuestro niño interior, podremos saber qué está bien y qué no. Tal vez en este camino nos quedemos solos. Tal vez añoremos aquellos tiempos donde, entre comillas, teníamos amigos. Les aseguro que no vale la pena. Es mucho más importante ser fieles a nosotros mismos, nuestros valores, nuestras creencias, que seguir a la multitud. Porque cuando nos hallemos así, también hallaremos a las personas que sintonicen armónicamente con nuestra alma. No necesitaremos buscarlas en templos ni en comunidades. Estas aparecerán porque su misma vibración las atraerá hacia nosotros. No vendamos nuestro verdadero ser por pertenecer, porque somos únicos con nuestros gustos personales, con nuestras ideas, y si el costo de todo esto es alcanzar nuestra espiritualidad solos, pues que así sea. Ya verán cómo pronto y a medida que vayamos avanzando en el camino, estaremos rodeados de personas que no mutilan a otras por no seguir sus mismas reglas, solo fluyen con la vida y con el universo, entendiendo que este es un camino personal y único. Ya iremos enmendando en el camino los errores y las malas elecciones. Todo tiene solución, siempre y cuando el error o la equivocación hayan nacido en nuestro interior y sin intención de dañar a nadie. Pronto nos encontraremos con un alma más luminosa, menos densa, porque no estará contaminada con ideologías externas a nuestro propio ser. Nos sentiremos más asertivos a la hora de decidir qué camino seguir, qué es lo que realmente amamos, lo que realmente nos apasiona, con lo que realmente vibramos.
y verán como poco a poco esa luz que viene desde el centro mismo de nuestro corazón brillará mucho más fuerte y libre de condicionamientos externos. Siempre que estemos por decidir algo o comenzar una nueva actividad en un nuevo grupo u organización, preguntémonos esto: ¿estas enseñanzas vibran con mi alma? ¿Va en concordancia con lo que quiero para mi vida? ¿Estoy condicionado por prejuicios o valores de otras personas? Escuchemos a nuestra alma en quietud, y si eso que nos propusimos vibra en armonía con ella, entonces adelante. Sabemos que estamos en el camino correcto. Nadie puede decirnos qué leer, a quién seguir, qué vestir, qué comer, qué pensar. Nadie. La verdad se encuentra dentro de nosotros mismos. Muchas gracias por escuchar y reflexionar conmigo sobre este tema. Espero haber podido plantar una pequeña semillita en sus corazones para hacerles el camino un poquito más ameno en su evolución espiritual. Un fuerte abrazo desde el alma. Hasta la próxima reflexión. Muchísimas gracias.